el último. Ya, comenzamos entonces con el último balance. En este caso, en este caso, ya vemos que tenemos las dos variables los dos balances dinámicos en torno a lo que es la altura del sistema, o bueno, la altura del volumen del reactor y respecto al tiempo. Como este sistema es un sistema no isotérmico, entonces es igual, es una consideración. Yo tendría que haberla colocado como sistema no isotérmico. Entonces, como es un sistema no isotérmico, este sistema requiere un balance de energía. En realidad también los sistemas isotérmicos requieren un balance de energía. Pero ya luego les explico en ese sentido para qué se utiliza el balance de energía en un sistema isotérmico. En este caso, vamos con el balance de energía. Yo tengo que enfocarme en diferentes puntos. La energía que entra, la energía que sale, la que se genera porque hay una reacción química, la que se consume y la que se acumula. Vamos. ¿Qué cantidad de energía ingresa al sistema? ¿Qué cantidad de energía sale del sistema? ¿Qué cantidad se genera o se consume? ¿Y qué cantidad se almacena? Para calcular la cantidad de energía que está ingresando al sistema, yo tendría que ver qué líneas se están ingresando al sistema. En este caso, la única línea que ingresa al sistema es la línea de entrada de reactivos. ¿Cómo sería o qué sería igual la energía que está entrando al sistema? Va a ser igual al flujo de entrada del sistema por el CP de la entrada por la temperatura a la cual está ingresando al sistema. Entonces sería flujo de entrada por CP por temperatura de entrada. En el caso de la salida sería flujo de salida por CP por temperatura de salida del sistema. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier error que ustedes estén notando, tienen que decirlo, por favor, y ya con eso vamos viendo qué se hace. ¿Ya? Fíjense, aquí van a tomar mucho cuidado en lo siguiente. En lo siguiente. ¿Qué pasa? Fíjense que su flujo de entrada de ustedes, fíjense que su flujo de entrada está bien, está en metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Su CP, ¿en qué está? Su CP está en 1,2 kilocal sobre kilo por grado centígrado. Entonces, su CP está por unidad de masa. Quiere decir que en sí, la energía no sería igual a flujo de entrada por CP por temperatura. Veamos, vamos a hacer un pequeño análisis de dimensiones. El flujo de entrada está en metros cúbicos sobre minutos. El CP está en kilocal sobre kilo por grado centígrado. Y la temperatura está en grados centígrados. Fíjense, ¿qué sucede? Grados centígrados con grados centígrados se puede simplificar y me va a quedar en kilocal sobre kilo por metro cúbico sobre minuto. Entonces veo que no hay semejanza para que esto se pueda simplificar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí debería estar multiplicado por el flujo másico. Y el flujo másico recién es igual al flujo volumétrico por la densidad. Entonces, recién si aquí yo colocase la densidad, que sería kilogramos sobre metro cúbico, podríamos decir que metro cúbico se va con metro cúbico y kilogramos se va con kilogramos. Y recién me quedaría en energía por unidad de tiempo. ¿Ya? Ese detalle lo aplicamos en cada uno de los términos. Entonces sería flujo de salida por densidad, por CP, por temperatura de salida. Ahora, veamos, en este problema, ¿se genera energía debido a la reacción química o se consume energía debido a la reacción química? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se genera o se consume energía? Se genera porque es exotérmica. Se genera. Se genera porque es exotérmica, ¿no? Se genera porque es exotérmica. Entonces, aquí cómo sería? Si se genera energía, va a ser igual, fíjense, se genera energía. Va a ser a la entalpía de la reacción por, perdón, aquí sería menos la energía de la reacción por la cinética del reactivo por el volumen del reactor. Fíjense que en este caso, aquí nosotros teníamos que la unidad de esto era moles de A por minuto.
moles de A por minuto. Y en el caso de la entalpía, ¿cómo llegaría a ser? Fijémonos. Esto era moles de A por minuto. Y la entalpía está en unidades de kilocal por moles de A. Entonces, moles de A se van con moles de A y me queda en energía por unidad de tiempo. Entonces, ahí recién podría decir que esa es la cantidad de energía que se está generando en el sistema. Van a tener mucho cuidado con el signo, porque hay que colocarle aquí un signo negativo a lo que es para lo que es a lo que es la entalpía de la reacción. Porque fíjense que si en este caso la energía, o sea, si la entalpía fuese negativa, que quiere decir que es exotérmica, al multiplicarse por un signo negativo llegaría a ser positivo. Entonces vamos a decir que la energía aumentó, se generó energía. Pero si yo no pusiera ese signo de corrección, yo estaría diciendo que como es negativa la entalpía, estaremos diciendo de que en sí el sistema está consumiendo energía. ¿Ya? No se olviden, el signo de lo que es la entalpía no es que sea negativo o positivo, es más una interpretación. Yo podría realmente dejar la entalpía de esta forma y decir la reacción es exotérmica. Pero en mi balance, tener en claro de que mi reacción es exotérmica, entonces sería generación. Si fuese consumo, bueno, entonces sería de esta forma. El signo de la entalpía no es necesariamente energía negativa o energía positiva. Es si realmente se generó o se consumió. Va más a la interpretación, ¿ya? Pero como nosotros estamos acostumbrados a que si es exotérmica no lo es negativo, siempre hay que colocar el signo de corrección. Y ahora vamos a ver energía consumida. ¿Será que se consume energía o no? ¿Será que al sistema le quitan energía o no? Fíjense la camisa. ¿Ustedes qué creen que pasa con el calor que se genera? ¿El refrigerante que está pasando por la camisa le quita o le da energía? Le quita. Le quita, ¿no? Entonces tienen que considerar esa cantidad de calor que está perdiendo. A través de la camisa, a través de la camisa, el equipo o el reactor pierde calor. Entonces, esa es una energía que se está consumiendo. Entonces, llegaría a ser menos cantidad de calor que se consume. Y la acumulación. La acumulación es igual a la energía interna o a la variación de energía interna en torno al reactor. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos con las anteriores, los anteriores balances, lo mismo tengo que hacer acá. Vamos bien. A ver, flujo de entrada, está bien, constante, densidad constante, CP constante, temperatura de entrada constante. Está bien. Flujo de salida, bueno, variable, al final lo cambiamos. Densidad constante, CP constante, temperatura variable. RA, yo sé que la cinética tiene la siguiente forma. Concentración de A al cuadrado. Y volumen, ustedes me habían dicho que volumen lo puedo colocar en torno o en función del área y la altura. Cantidad de calor. A mí el problema me dice que la cantidad de calor para este caso se define de la siguiente manera, ¿no? Todo esto, todo esto. Si quieren la cantidad de calor la pueden mantener de esa forma o sea, o la dejan como Q, digamos, ¿no? Para escribir menos. También pueden y recién al final lo cambian. Pues, mejor dejémoslo así para no escribir tanto. Vamos ahora con lo más peculiar que llegaría a ser la energía interna dentro del reactor. ¿A qué va a ser igual la energía interna dentro del reactor? La energía interna dentro del reactor va a ser igual a la densidad. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Energía interna es igual a masa. ¿A qué va a ser igual entonces la energía interna de un sistema? Va a ser igual a la masa dentro del sistema por la CB, por lo que llegaría a ser la temperatura dentro del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, normalmente es temperatura menos temperatura de referencia, pero estamos considerando que la temperatura de referencia es cero, entonces no hay necesidad de colocarla, ¿ya? Entonces, seguimos. En este caso, el problema
¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más? Nótese que en algunos problemas el ingeniero coloca o asemeja que en vez de colocar acá CB le pone CP. Pueden también, si él considera que eso no trae mucho porcentaje de error, perfecto, ¿no? Entonces lo colocan como CP. Ahí. ¿Qué más? La masa dentro del reactor, ¿estará bien que la exprese de esa forma o puedo expresarla de una manera diferente? Me avisa. ¿Cómo se podría expresar? Masa dentro del reactor puede expresarse como densidad por volumen del reactor. Densidad por volumen del reactor. Entonces, en este caso, la densidad es una variable constante, puede salir afuera de la derivada, pero el volumen es variable y lo puedo expresar como área por altura. Entonces, como área también es, el área del reactor también es constante, puedo sacarla fuera de la integral. Entonces me quedaría área por densidad por la derivada de las siguientes variables. La CP también es constante, ¿no? Porque habíamos dicho que las propiedades físicas son constantes. Y me queda la siguiente derivada. En este caso, la diferencial la voy a pasar al otro lado para que sea más cómodo trabajar. ¿Ya? ¿Qué harían en este punto, chicos? A ver, dentro de la derivada está la altura y la temperatura. Y esas son variables. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que hiciste antes, implicar derivada de producto. Eso, entonces podemos aplicar lo que es la derivada del producto y de esa manera reducir la diferencial. Entonces, vamos a derivar, ¿no? Derivamos. En vez de que ahora sea altura por CA, va a ser altura por temperatura. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces me queda de esa manera. Entonces, si nosotros reemplazamos eso en nuestro balance principal, podemos tener lo siguiente. En vez de colocar todo esto, vamos a colocar la igualdad. Y finalmente, para reducir aún más el problema, vamos a hacer de que ese producto que está fuera del paréntesis influya a ambos. Entonces, área por densidad por CP va a influir a ambos. ¿Qué más podemos hacer en este punto? ¿Qué más? Reemplazar la diferencial de altura. Reemplazar la diferencia de altura, ¿no? En este caso, como nosotros sabemos la equivalencia de la diferencial de altura, podemos reemplazarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría si reemplazamos esa diferencial de altura? Teníamos dos cosas, ¿no? Teníamos que era igual a todo esto. Fíjense que en esta parte yo no lo voy a colocar acá menos CB por altura al cuadrado, sino que le voy a poner flujo de salida, que es lo mismo. ¿Por qué? No coloco la igualdad del flujo de salida, porque aparte que es un término más complejo, me estoy dando cuenta que en toda la ecuación yo sigo trabajando con flujo de salida. Entonces lo dejo como flujo de salida para ver cómo va tomando forma. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces en este caso, para deshacernos del paréntesis, el área de acá se va con el área y me va a quedar de la siguiente forma. Como me queda, área se va acá. Vamos a eso. Una vez nosotros reemplazamos, podemos simplificar el área que está acá dividiendo por el área que está multiplicando en el término de la izquierda, ¿no? Entonces se nos va. Y me va a quedar en este caso lo mismo, pero sin la división del área y sin la multiplicación del área. Entonces me queda la siguiente forma. Para facilitarlo, vamos a hacer, para facilitarlo, podemos distribuir lo que está fuera del paréntesis, ¿no?
Entonces me quedaría densidad por Cp por temperatura por flujo de salida, perdón, por flujo de entrada, menos flujo de salida por lo mismo, ¿no? Por densidad por Cp por temperatura de salida. Y tengo que verificar si algo más se puede simplificar o si ya no se puede simplificar. ¿Veis? ¿Será que se puede simplificar algo? Sí, el flujo final, Sí, el El los flujo segundos segundo. final, términos, el los Sí, segundo segundos término, términos. sí, sí, sí. bien, el segundo término. Entonces, este se puede simplificar con este y nos va a quedar algo parecido a nuestro anterior balance, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? La diferencial la mantenemos en el lado izquierdo y todo lo demás lo podemos pasar al lado derecho. Entonces, este que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar y vemos cómo se nos toma, cómo se nos torna la situación. Ya. ¿Qué pasa? Flujo de entrada acá por densidad por Cp es un término en común, entonces podemos factorizar, ¿no? Nos va a quedar temperatura a la entrada menos temperatura a la salida y todo lo demás está factorizado. Entonces de esta manera estamos haciendo cada vez más pequeño la expresión dinámica y por último podemos empezar a despejar y dejar sola nuestra diferencial. Todo esto que está dividiendo lo vamos a pasar a dividir a cada término para ver con cuál se simplifica o con qué no se simplifica y vemos qué tal nos queda, ¿no? Entonces todo esto, y aquí sería menos Q por todo, dividido entre todo eso. Y vamos viendo, ¿no? Aquí podemos observar de que, aquí sería, área por altura se nos puede simplificar con área por altura. Y en este caso, densidad por Cp se puede simplificar por densidad por Cp. Entonces nos va a quedar que nuestro balance va a ser igual a flujo de entrada dividido entre altura por área, por temperatura de entrada menos temperatura de reactor, más la entalpía de reacción, y aquí área por altura se simplificó con área por altura. Y por último, como ya estamos dejando todo en términos de nuestras variables principales, esta cantidad de calor la puedo expresar por su equivalencia, ¿no? Por coeficiente de transferencia, por área lateral de transferencia y por la temperatura menos la temperatura de pared. Una vez ya tengo el balance completo, tengo que verificar si los términos o son constantes o son términos de nuestras variables principales. Flujo de entrada constante, altura, variable principal, área del reactor constante, temperatura de entrada constante, temperatura del reactor principal, entalpía constante, K constante, concentración de A principal, densidad por Cp constante, U por área lateral constante, altura principal, área de reactor principal, perdón, área de reactor constante, densidad constante, Cp constante y temperatura de pared constante. Entonces quiere decir que este tercer balance también está en función de nuestras variables principales, que son temperatura, altura y concentración de A, y está en función de constantes que nos da el problema, ¿no? Como ser las propiedades físicas, las propiedades cinéticas, entre otras, ¿ya? Entonces, una vez nosotros tenemos esas ecuaciones diferenciales que describen cómo varían nuestras variables principales en torno al tiempo, tenemos lo que se denomina el modelado. Modelado. El modelado consiste en que nosotros, una vez tuvimos las variables en función de las principales o constantes, las separemos y expresemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. A partir de este sistema de ecuaciones diferenciales, podemos aplicar cualquiera de los métodos para empezar a resolver. Para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, aparte del modelado, una condición inicial para cada una de las variables involucradas. En este caso, debemos saber cuál es la condición inicial de nuestra temperatura, cuál es nuestra condición inicial de la entalpía, perdón, de la concentración de A y la condición inicial de nuestra altura del reactor, que son condiciones que sí conocemos. Por lo tanto,
este sistema de ecuaciones diferenciales se puede resolver por algún método numérico. Entre esos métodos numéricos tenemos lo que sería runge-kutta y ya podemos utilizar MATLAB, ¿no? O si ustedes quieren, también pueden utilizar el método de Euler. Cualquiera de esos métodos nos va a servir, pero más utilizan lo que es el runge-kutta, ¿ya? Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me avisan y ya lo vemos, ¿no?